contacto con 25% de descuento y del lente cosmético con 50% de descuento. Todas las marcas, blandas, descartables, de uso prolongado, blandas cosméticas, lentes gas permeables. Agosto para tus ojos en Óptica Estela Hinchuk. Retomamos. ¿Saben qué? Me comentaban que habían estado llegando muchos mensajes que remiten a una cita que se hace en una columna en la de Venir Sartú. Vamos a limpiar de una vez de la cancha, porque donde y la gente reacciona mucho contra esto. La cita que incluye Sartú dice algo así como que hay varones con pene y otros que no. Hay mujeres o niñas con vagina y otras que no. Bueno, Venir va a sacar en estos días, creo que para mañana mismo, una aclaración. Tuvo una confusión. Esa frase, no, pues yo la verdad leí la guía de arriba abajo y no está. Bueno, pero... La tomó de otra guía. No. Es un error, por supuesto. Pero además la tomó de otra guía. Por lo tanto, va a aclarar el tema. Porque eso de por sí, por lo menos era lógico. Es entendible que todo el mundo diga, pero ¿cómo? Pará, vamos a empezar de nuevo, ¿no? Pero eso no existe. Lo que sí existe es una referencia a cómo llamar a las cosas por su nombre. Pero no tiene nada que ver además, con ese extracto que se cita en la columna de opinión. Que aparece en la guía. En la guía aparece no enseñar por negación, no decirle a las niñas, él tiene pene, tú no lo tienes. Claro, lo correcto ese es el concepto. Si eso es lo que enciende, qué teoría de género, no sé, bueno, todo este escándalo que se ha armado, no sé, me parece que es decir, bueno, tú tienes determinada cosa y tú tienes otra. Lo de la perspectiva de género no pasa por ahí. Bueno, pero también se ha dicho eso, ¿no? No, pero no pasa por ahí. Bueno, entonces, lo que estamos hablando es de poner las cosas por su nombre y decir que una cosa, ser hombre, no vale más que ser mujer y que eso se entienda desde la niñez, porque en esta cultura... Pero en ese punto alguien podría discrepar. Bueno, yo he escuchado varias cosas. Yo creo que ahí no se discrepa. Se discrepa, Victoria. Sí, distinto es el... Bueno, tal vez haya muy conservadores que quieran seguir en el machismo o en la sociedad patriarcal, pero en realidad lo que entiendo... alguien acá que discrepe y lo explique, porque lo que entiendo genera discrepancia o polémica es no por esa designación concreta de lo que remite a la biología y a la anatomía, sino ya mucho más al género, y es donde efectivamente se trata de deconstruir lo que habían sido la significación primaria del género vinculado a relaciones de poder. El tema es el cómo se logra ese camino. Y entonces hay gente que te dice promover juegos no sexistas, lo hace la propia guía. Y ahí es donde vos podés decir, pará, yo quiero que si mi hijo quiere jugar con autito y mi nena con muñeca, que toda la vida juegue, no quiero que venga nadie a decirme que está mal. Precisamente que sea una opción, no que sea una imposición. Pero de ¿Quién lo impone? Acá es donde, a ver si yo logro aclarar, a mi amigo Graciano lo hace rato, yo lo que a veces veo que hay como una especie de fundamentalismo pro derechos, acabo de decir que yo creo que se necesita y que le decimos Gregre para no decir Gregorio, pero no obstante ello, en ancas de lograr derechos, nos abrazamos a un fundamentalismo que puede resultar equivocado y lo ridiculizo, advierto para que nadie se ofende de esta manera. Por supuesto que si mi hijo varón tiene ganas de jugar con un muñeco, yo se lo voy a dejar. Lo que no entiendo, que tenga que ponerse una pollera para jugar a eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Advertí que lo ridiculicé, digo para que nadie se ofenda. Es desde ese lugar que abordamos. Y yo me siento en la obligación de preguntarle a quien desde la perspectiva educativa representa al Estado, que somos todos, algo que todavía a mí no me queda del todo claro, sin desconocer la trayectoria y el conocimiento que organizaciones, ONG como Gurises Unidos tiene y que yo particularmente admiro. Aún así, pregunto, ¿por qué este manual lo redacta, en este caso, Gurises Unidos, y no nuestros maestros, los que están en nuestro estado, tú y los tuyos? ¿Por qué llamamos a alguien de afuera? Si se fijan en la primera página de la guía, la elaboración está a cargo de tres actores, pero hay una revisión del trabajo en la cual está Gurises Unidos, está el Fondo de Población de Naciones Unidas, pero está la Comisión de Educación Sexual del Consejo de Educación Inicial y Primaria, está el Programa de Educación Sexual de la ANEP, está Valeria Ramos por Naciones Unidas, están los formadores del Instituto de Formación en Servicio, están los inspectores referentes de educación sexual en cada una de las jurisdicciones departamentales, es decir,
fue un trabajo de múltiples actores, por eso llevó tiempo a la actualización y que además contaba con una buena evaluación de actores que tienen que ver con la educación católica, o algunos de ellos, entonces... No conformó mucho porque ya vieron lo que salió a decir esto. No, lo que sucede es que, digamos, capaz que el problema no es la propuesta didáctica, sino el debate que hay en la sociedad con respecto a otro tipo de cuestiones. Se insiste con que esto tiene que ver con una lógica que instala el movimiento LGBT y en realidad no hay ninguna de esas organizaciones en la producción de contenidos. Se instala que esto tiene que ver con un problema de ideología de género y yo creo que ahí es un problema que no es del Consejo de Primaria. Primaria lo que tiene que garantizar es el derecho a la educación sexual de niños, niñas y adolescentes. El debate sobre cómo se construye identidad de género y si se construye igualdad de género en el Uruguay excede a primaria, digamos. Nosotros lo que estamos dispuestos es a revisar en la medida que aparezca... Claro, pero ustedes aclaran en el manual... ¿Esa discusión? ¿No aterriza de alguna manera en la guía esa discusión que usted está diciendo? Sí, lo que aterriza en la guía es lo que está consagrado en el marco legal. No, pero digo, esa discusión de la construcción del género, la identidad, ¿no aterriza de alguna manera en la guía? Porque yo creo que ese es el punto central. Y yo creo que... Es una realidad. Pero no. Lo que es una realidad es que hay distintas orientaciones sexuales. Perfecto. Eso es una realidad. Lo que no es una realidad científica ni comprobada es que la identidad o la construcción es un proceso cultural. La realidad no indica que yo soy hombre por un proceso cultural o tú sos una mujer por un proceso cultural. Que tú tengas, o cualquier persona, tenga una orientación sexual, homosexual, heterosexual, transexual o como le quieran llamar, eso no implica que uno nace y elige ser hombre o ser mujer. No, no es así. Es decir, lo que me parece que está en cuestión es la ideología que establece que es una creación cultural lo masculino y lo femenino. Eso me parece que está en discusión. Y está bien que se discuta, así como hay gente que defiende que lo masculino o lo femenino es algo cultural, que uno lo va aprendiendo por ahí, y otros que piensan que no es así. Bueno, ese me parece que es el centro. Claro, y no explicar cómo se concibe un niño. No se inventó nada. Eso no, somos todos grandes. Hay una fundamentación establece una clara diferencia entre lo que es el sexo biológico y lo que es la construcción de la identidad de género. Eso lo hace, pero además la producción académica está planteada en ese sentido, digamos. No es una definición que tome el Consejo de Educación Primaria, que el sexo biológico es una cosa y la construcción de la identidad de género es otra. No es una definición que tome la administración señalar que la construcción de los roles de género es una construcción social, no es una construcción de la naturaleza. Pero eso tiene que ver con el conocimiento académico disponible al momento de hoy, al día de hoy. No tiene que ver, digamos, con cómo... Eso está discutido. Pero ¿cómo se puede discutir que el rol de la mujer hace 100 años atrás en Uruguay era uno y hoy es otro? Lo que digo es que lo que no dice está condicionado por la biología. Lo que digo es que lo que dice Caggiani está en el centro del debate. No podemos ignorar que ese debate existe. Y es un debate racional, es un debate lógico. O sea, lógico quiero decir que cada uno tiene una posición, la fundamenta con racionalidad y el otro tiene otra. En ese sentido, digo, no es un debate dogmático, es un debate de personas que piensan y razonan. A eso me refiero. Yo quiero razonar por el absurdo, porque si no quedamos como en un... nosotros estamos dispuestos a revisar en la medida que se nos señale que hay errores. Ahora, arrímennos un paper que diga que la construcción de la identidad de género no es una cuestión que se hace desde el punto de vista social. Porque si no, Primaria no tiene ningún instrumento para cambiarlo, porque la versión que sostiene eso lo sostiene en base a convicciones o principios o otro tipo de situaciones que no tienen que ver con el conocimiento científico disponible. Entonces nosotros ahí no tenemos, digamos, bueno, vamos a empezar a elegir las convicciones. No, Primaria en eso no va a entrar. Yo creo que tal vez, tal vez lo que quiere decir Graciano, porque lo que sí está hoy en día en discusión y todavía no tiene el aval científico, es ese paso más allá que quieren dar los colectivos feministas de género, por diferenciarlos de un feminismo más moderado, es comprobar que el sexo también
es una construcción sociocultural. Pero sexo y género son cosas... No, no es lo mismo. Yo no digo que sea lo mismo, no digo que sea lo mismo. O sea, si tú entendiste mi planteo, Sí, es lo porque entendí. era bastante claro lo que yo quería decir. O sea, si vamos a después a arrancar, no, que el género, que el sexo, que patatín, Pero es patatán. que Bueno, hay que vamos a entrar en la cosa remitirse al semántica, es texto, otra estamos cosa. Pero analizando otra cosa. digo, lo que yo quería establecer, yo creo que quedó claro y de alguna manera Victoria lo recoge muy bien. Es decir, hay un enfoque, un abordaje que tendrá su fundamento, yo no lo voy a discutir, y hay otro. No estamos acá discutiendo si es más importante ser hombre o mujer, o si estamos discutiendo si venimos un repollo. No, no vamos a llegar a ese ridículo de decir, no, hay que enseñar a los niños que no venimos un repollo que te trae la cigüeña. Yo creo que eso no se podemos Bueno, llegar pero a ese ridículo. a ver. Digo, somos todos grandes, entonces, y tampoco en eso, no, porque el hombre es más importante. No, eso tampoco. Pero sí un abordaje filosófico, conceptual, educativo, ¿por qué no? Sobre cuestiones que hacen a la identidad de cada uno. O sea, yo soy yo porque simplemente soy una construcción cultural, yo elegí ser lo que soy, o vengo de alguna manera con cierto acondicionamiento de la naturaleza que me va orientando para tomar cierto camino. Y este debate me parece que es muy rico, porque tiene que ver con muchas cosas que pasan en la vida, en el mundo. Tiene mucho que ver cómo pensamos nosotros que comienza todo. Porque si pensamos que todo ocurre porque alguien manipula todo, entonces me parece que no estamos en la realidad. Porque por supuesto hay manipulación en todos los aspectos, pero también hay algo que viene con el ser humano, De todas maneras, ¿verdad? Que viene con el ser humano y que la educación trata de mejorarlo, de sacarlo para Claro, afuera. justamente lo que la educación y creo que la guía trata de mejorar es este concepto de género. ¿En qué sentido? En dar y empoderar a los niños y a las niñas a hacer lo que tengan ganas en la vida. ¿Y en qué sentido? En que no tiene por qué condicionarte que hayas nacido hombre para tener que hacer esta profesión y esta profesión. De ahí un poco la dinámica de que hay juegos para niñas y juegos para varones. Bueno, incluso... Creo que lo que intenta es decirte que las limitaciones biológicas no tienen que ver con lo que luego vas a desempeñar en tu vida como concepto más general que solamente incluso la más allá de las sexualidad. profesiones, hay otro asunto. Bueno, por eso yo pongo creo este que es un ejemplo partido... como burdo. A ver, yo lo planteo, recordaba, hacía memoria, pero hace media hora la historia, ¿no? ¿Qué media hora? 15 segundos. ¿Ustedes se acuerdan cuando los chiquilines volvían de la escuela y le decían a los papás, y los papás después lo contaban orgullosos? El gurí me dijo, papá, no podés seguir fumando, no podés fumar dentro de casa. Entonces, ¿qué pasaba con eso? El niño estaba adquiriendo un conocimiento de carácter cultural que hacía mover ciertos paradigmas. ¿Cuál? El que ni siquiera nos planteábamos en líneas generales. Que fumar de pronto no estaba tan mal, que dentro de mi casa yo hago lo que quiero, etcétera, etcétera. La basura, ¿se acuerdan? La basura, el respeto de las luces. Ahora, lo que pasa es que hay otros y hay nuevos que pasan, por ejemplo, que un niño le puede decir en su casa... Estoy grosereando porque ese paradigma también está en cambio. Che, papá, ¿por qué siempre la que lava los platos es mamá a pesar de que trabaja tantas horas como vos? ¿Por qué cuando se enferma alguien en casa la que lo va a cuidar es mamá a pesar de que es la tía de todos nosotros? Ese tipo de cosas tienen que ver con una construcción cultural. Pero para lograr los cambios en los planos tan cotidianos como plantea Alejandro, o en planos que remiten directamente a la violencia física y psicológica de género y económica, ¿tá? Y sexual ni qué hablar, para llegar a de verdad hacer cambios en positivo en esas áreas, hay que ir o remontarse a una deconstrucción de nuestra concepción de hombre, mujer, intersexual. Esa es la pregunta. ¿Hay que ir hasta ahí? ¿Hay que destruir las Barbies? ¿No? Esa es la pregunta. Ponerse pollera para jugar al fútbol, por ejemplo. Lo pregunto, a ver, en tribuna. Bueno, yo creo que la guía no plantea eso de la desconstrucción de ni de la Barbie, ni del muñeco, ni del auto, ni del peluche. Creo que de alguna manera lo que plantea sí es que es un concepto, creo que lo planteaba... No, que quede claro, ya estamos debatiendo mucho más que la guía, ¿eh? Esto ya trascendió. No, sí. No, que quede claro. Sí, sí. Que quede claro, no hay ningún capítulo que diga cómo destruir la Barbie. No, por favor, no. Claro, no, pero está buenísimo. Sí habla de juegos sexistas, eso sí. Pero claro. por la guía, por eso la importancia de la guía, porque la guía nos permite discutir temas de fondo en serio. Y bueno, La vamos guía y la al fondo en excusa. Está muy serio. bien. Dale. Entonces- Está Ya muy para bien, lo que está muy resultó bien. la guía, no para docente, ¿viste? Somos el chivo expiatorio. Claro, En- exacto. A ver. Entonces, creo que de alguna
alguna manera es complementario toda la educación que se pueda llevar desde la casa a la escuela como de la escuela a la casa. Me parece que de esa manera evitamos cualquier tipo de discusión. Incluso en el planteo que se hacía al principio de ese niño que dice, no, a mí no me toquen, seguramente que habrá que profundizar en por qué ese niño plantea de que no se lo toque. Seguramente puede ser porque tiene una educación proactiva porque desde hay su algo que se llama casa. espacio vital. Y puede ser porque de allí Círculo surja vital. eventualmente un problema o una patología que la maestra puede detectarlo y descubrirlo. Que Puede también ser, está en la guía, ¿eh? puede ser por eso, ¿verdad? Pero de alguna manera Digo, creo pero es que... como que entonces Cayani tiene que mandar a los hijos al psicólogo porque no saludan a algunas personas. ¿Por qué no querrá saludar a algunas personas? No, Digo, porque... no sé, me parece que hay áreas que son muy íntimas. No, creo que el contexto justamente habla muy bien de que hay una educación que es insustituible, que es la del hogar y de la familia, la que los padres quieren y que es totalmente compatible con lo que plantea la guía. Pero que sin duda, como decía él recién, el conocimiento científico no está planteando como vía alternativa de que el género no sea una construcción social. Es como el racismo, es una construcción social. Y en la medida que no entendamos de que la cultura, de que los factores hasta climáticos, geográficos, llegan a conformar esa forma de construcción social, no vamos a poder en todo caso desconstruir lo que tú planteabas recién. La desconstrucción parte justamente de eso, de entender de que de alguna manera se justifica mediante procesos de construcción social de que el niño no va a lavar platos, no va a cambiar pañales cuando sea grande, no va a llevar el cochecito, va a hacer determinadas tareas y otras no. Bien, está claro. ¿Ligia? Sí, yo más o menos tenía más o menos... Si vas a hablar de la guía, espero que si leíste algo, ¿no? Sí, leí algunas actividades, pero no me encontré con nada diferente a lo que ya hago. Yo trabajo con niños de 1, 2 y 3 años, no me encontré con actividades que no fueran ya cosas que hacían y también que están naturales en los juegos de los niños. No me encontré con nada de eso. Y también me parece que va en el docente y es una guía. Bueno, son ciertas pautas que el docente las puede seguir o no, como pasa con el programa. Que de hecho el docente hace el recorte. Digamos, tenemos que confiar en la libertad de cátedra y también el recorte que hace ese docente para dar su clase. Digamos, hay que confiar en el docente y me parece que ahora, y justamente a raíz de eso, que hay muchos actores sociales que se embanderan con el tema de la guía. Me gustaría mucho más que reclamaran que la carrera de magisterio fuera mucho mejor, que no hubiera una lista de espera para la carrera de ATPI en magisterio, una lista de espera de 2 años. Me gustaría también que se hablara de la denigración que hace cierta ministra de Educación cuando los docentes reclaman y hacen paros. Me gustaría que se hablara también de que esta semana se va a votar la rendición de cuentas. Estás haciendo un cóctel maravilloso. Para hacer foco hay mucho más, ¿no? Sí, también. En ese mismo sentido, yo quisiera agregar algo. A ver, Julia. Sí. Jimena, con respecto puntualmente al tema de la guía, por lo que esta es una guía, a ver, es un tema que se viene debatiendo ya de larga data, con quien hablamos, y le pregunté, ¿es la misma guía? Bueno, sí, no, es el tema ovejas negras, LGBT, se extrajo de lo que fue la guía anterior, que de ahí creo que viene la confusión de Sartú. No, es de una guía española lo de Sartú. Peor todavía. Entonces, como que, a ver... yo creo que Graciano toma demasiado por sentado, por ejemplo, el hecho de que estamos todos de acuerdo que tiene que haber una educación sexual y que tiene que ser impartida públicamente por el Estado. No estamos todos tan de acuerdo con eso. No. Yo pienso que sí. Ahí hay un tema que es claro. ¿Te parece que no? Me parece que no, porque realmente si uno lee la guía y dispara ciertas cosas... Cuando tengas hijos, ¿qué te da más tranquilidad? Saber que vas a tener, al margen de lo que te corresponde a vos, pero que estás apoyada en una escuela, Sí, por supuesto, que haya educación sexual. De hecho, a mí se me causa un poco de gracia, porque el Estado que me viene a imponer a mí lo que tienen que hacer mis hijos, el Estado habitualmente impone lo que tus hijos tienen que saber, porque justamente tú en un contrato social le diste ese poder al Estado para que el Estado generara ciertas leyes, ciertas políticas educativas y el niño va a aprender matemática, va a aprender ciencia, va a aprender esto que seguramente tú no sos capaz de dárselo. Y después no es cualquier texto el que además se utilice y se aprueba para la aprobación de los textos que imparten la educación en sus distintas ramas, también se buscan consensos. Que luego como familia lo revisemos, lo discutamos, si la historia, como hubo discusiones con manuales de historia reciente, discutamos que si la historia sí, si la historia no. Bueno, esas son construcciones que aportan a la construcción social, pero de hecho el Estado ya tiene el derecho de ejecutar ciertas pautas de educación. Dentro de ellas es la educación sexual.
Porque no nos olvidemos, porque estamos sacando un poco de foco y estamos hablando de si el nene puede decir pene o vagina o no puede decir, o qué es y qué no es. Y nos estamos olvidando que estamos en un país donde tenemos embarazo adolescente, niñas embarazadas de 12 años. Hay una pandemia de enfermedades de transmisión sexual que está matando muchísima gente y cada vez porcentualmente crece. Abuso infantil. O sea, tenemos un montón de problemas que el germen es la educación sexual. Y siempre, cada vez que hablamos de el embarazo infantil, el aborto, entonces siempre terminamos, bueno, falta de educación sexual. Cuando nos dan educación sexual, no, ahora no quiero educación sexual. Alejandra. Y yo creo que están confundiendo a los niños con esta guía. Confundiendo a los niños. Están confundiendo, sí, totalmente. Que están pasando por arriba el derecho de los padres de educar a los hijos como quieren. El niño es varón, nace varón o nace nena, punto. No nace neutro y después se va formando el género, no. Entonces, yo creo que los confunden totalmente con esto. Después, por el tema de los juguetes, yo creo que se ha avanzado un montón. Yo en mi casa, por ejemplo, a mi hijo le compré una muñeca, porque me pidió que quería una muñeca. En casa, mi marido lava los platos también. O sea, eso ya se ha avanzado. No es necesario todo esto. Bien. ¿Valen? No, en realidad a mí algo que me preocupaba que se estuvo hablando hoy es como que la gente que critica la guía no quiere educación sexual o no reconoce realidades. Puede pasar por el cartel perfectamente a alguien, decirle a su hija, bueno, esas dos chicas se están besando por tal cosa y tener reparos realmente concretos y fundamentados a lo que es esta guía. Me parece que también hay que separar un poco eso en los tantos. Por ejemplo, Alejandra nos comentaba de que ella tiene reparos particularmente con esta guía, pero sin embargo hay en pila de cosas que ya ha avanzado y tiene totalmente interiorizadas y no está en contra de ellas. El tema es cuando... tenemos que hacer una pausa, y ya venimos. Pero sí, acá yo veo que todo el mundo le encanta opinar de esto, pero el invitado va quedando calladito ahí, abrumado. Siempre pasa lo mismo. No, quería leer algunos contenidos de ética y derecho en 3 años vinculados a la educación sexual, las condiciones que posibilitan y obstaculizan la convivencia, el conflicto como parte de la vida social, el lugar personal, el lugar del otro y de nosotros, la identidad de género, el reconocimiento y la valoración de sí mismo, el nombre propio y el del otro, los roles dentro del grupo escolar y dentro del grupo familiar, el derecho a tener un nombre, los nombres en los juegos de roles, la importancia del nombre. Porque a veces cuando vamos a educación sexual, seguimos como la educación sexual que tuvimos hace 30 años. Sí, como la descripción anatómica y más nada. No, desde ese punto de vista, el contenido de esta guía, de verdad, hasta está bueno para padres, para cómo manejarnos para con docentes, hijos. Así que... Pero digo, como madre o padre está buenísimo también, o tutor a cargo de cualquier chiquilín, está bueno porque te plantea preguntas que de verdad te obligan a vos tener ya procesado cómo vas a nivel de discurso, transmitir ciertas cosas. Es uno de los aspectos. Pausa y ya venimos. No tiene orgullo.